Pero gracias Carlos, te decía por estar aquí. Pero bueno, entremos un poquito al tema. Carlos, vamos a hablar el día de hoy sobre la adicción al sexo. Y por favor, ilumínanos, preséntanos un poquito el tema, qué es lo que las investigaciones dicen, qué es la adicción al sexo, cómo puedo saber si yo puedo tener una adicción al sexo o no, o si mi pareja tiene una adicción al sexo. A ver, Carlos, por favor. Mira, bueno, primero gracias por la invitación. Siempre es grato hablar sobre estos temas que son bien complejos, bien polémicos. Y específicamente, bueno, las conductas sexuales compulsivas, porque a veces creemos que porque tengo una alta frecuencia, un alto deseo, ya soy un adicto, soy enfermo, tengo problemas. Y no necesariamente es eso. Se tienen que cumplir ciertos criterios para poder ser adicto a, así sea comportamental, a alguna sustancia, para poder desarrollar este cuadro clínico. Entonces, es importante utilizar el término correcto porque se han manejado diversos términos en todo este andar en la historia, desde hipersexualidad, desde ninfomanía, desde satiriasis en el hombre, pero hasta el momento hay dos manuales que reconocen y tienen dentro de su categoría este tipo de conductas adictivas. Está el de la Organización Mundial de la Salud, el Comité Internacional de Enfermedades, el C11, donde habla de un trastorno de la alteración de conductas sexuales compulsivas, ¿ya? Donde él determina por consenso que son conductas sexuales o actividad sexual excesiva, donde pierdo el control, no tengo la capacidad de poder darle un freno a este impulso, a estas ganas que tengo, y esto me genera síntomas clínicamente marcados, más allá de algún enfoque moralista, ¿ya? Porque hay que ver también allí, porque a veces yo ejerzo la función sexual, me puedo masturbar o tener relaciones sexuales, entonces luego hay remordimiento de conciencia, culpa, pero eso hay que saberlo diferenciar y no necesariamente entras en una conducta sexual compulsiva. Esto ha generado tanto debate en búsqueda de dar un diagnóstico clínico y tenemos enfoques desde conductas adictivas. Esto lo vamos a encontrar específicamente en el Manual Diagnóstico de Sexología de la FLASE, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades Sexológicas de Educación Sexual, donde ellos hablan y plantean de una adicción a la función sexual, que es una conducta sexual compulsiva, donde no puedo controlar, pero genera también ciertos problemas funcionales, sobre todo de interrelación, problemas en los estudios, problemas en el trabajo, problemas en el vínculo de pareja, porque un paciente o una persona con una conducta sexual compulsiva, una adicción, algún método, alguna práctica, es difícil llevarle el ritmo en una pareja. Entonces, los casos que se han presentado generalmente terminan en rupturas porque no se pueden llevar el ritmo y la persona no puede controlar ese impulso o ese estímulo. Entonces, es importante aclarar que también existen otras situaciones como una frecuencia excesivamente alta, con un deseo excesivamente alto, que es el deseo sexual hiperactivo, el hecho de yo tener muchas ganas, tener muchas fantasías, tener mucha motivación o estar siempre presto, receptivo a algún encuentro sexual, no me hace ser adicto al sexo. Entonces, Claro. son temas que hay que aclarar porque en consulta me llegan mucho y me dicen, doctor, soy adicto a la masturbación o soy adicto a las relaciones sexuales. Entonces ahí ponemos y damos criterios para saber si en realidad somos adictos o no. Entonces, estos criterios para saber si en realidad ¿puedo controlar este estímulo o este impulso? Sí, lo puedo controlar. Bueno, entonces no estamos en ese cuadro clínico de una adicción al sexo. Dejo de hacer cosas esenciales en mi vida por ejercer la función sexual, por masturbarme, por ver contenido sexualmente explícito, por hacer sexting, por pagar para tener relaciones sexuales, filmar,
a hacer unas prácticas sexuales un poco extremas, ¿ya? Entonces, si es así, bueno, se cuestiona en realidad si estamos en presencia de una conducta sexual compulsiva. ¿Por qué el DSM-5 no reconoce a la adicción al sexo? No lo reconoce ni como adicción al sexo, no lo reconoce como hipersexualidad, ni conductas sexuales compulsivas, porque en ese momento, cuando se debatió, no hubo evidencia empírica, longitudinal, robusta, para ellos poder considerar que era una entidad aparte, sino que la asocian a otros trastornos, como el consumo de sustancias, como un trastorno obsesivo compulsivo, consecuencia o asociado a eso, y también asociar a una orgía. Ok. Entonces, eh, claro, entonces esos son algunos de los enfoques que se dan para poder saber si yo pierdo el control, si yo Ok. dejo de hacer cosas esenciales en mi vida, ¿ya? Si eso me genera culpa y no lo puedo controlar y tengo ansiedad como síntomas del síndrome de abstinencia, tengo que buscar ayuda, tengo que buscar ayuda. Ok. Entonces, eh, doctor Carlos, en realidad no estamos hablando de tener una libido alta, sino estamos hablando básicamente de una pérdida de control, ¿verdad? Y pues uso de conducta sexual, básicamente, para una falta, digamos, de regular, básicamente, estas emociones que muchas veces nos pueden generar, pues, ansiedad, tristeza, soledad, estrés, y continuar con esa conducta, aunque nos genere problemas en nuestras relaciones de pareja, o diríamos que hayan consecuencias, básicamente, negativas para nuestra vida. Y lo otro es que estás diciendo es que esto no es un diagnóstico formal del DSM-5, TR, porque pues se habla mucho de la conducta sexual compulsiva, pero no se habla exactamente como el término no es adicción al sexo, aunque comúnmente usamos la palabra adicción al sexo, ¿verdad? Yo creo que en resumen, eso es lo que estás tratando de, lo que nos estás, diríamos, describiendo bastante bien para el público que nos está escuchando ahora. Ahora, la pregunta, Carlos, es esto, cuando yo comienzo, yo digo, ok, yo creo que puedo tener un problema de, pues, de conducta sexual compulsiva o de adicción al sexo. ¿Qué debo hacer? ¿A quién debo buscar? ¿Debo buscar un médico? ¿Debo buscar un psicólogo? ¿Dónde debo ir? O si veo que mi pareja podría tener un problema, diríamos, ¿a quién recurrir? Mira, lo ideal es acudir a un sexólogo clínico primero, pero estos casos se tiene que trabajar en equipo. La Ok, interdisciplina es fundamental, porque puede ir a un médico sexólogo, ok, pero el médico sexólogo tiene ciertas limitantes, ¿ya? Entonces, sí o sí, siempre, obligatoriamente, en el equipo de trabajo tiene que haber un psicólogo, ujú, porque hay temas emocionales que tenemos que trabajarlo en conjunto, ok, ¿ya? Entonces, lo ideal es acudir a un sexólogo clínico, puede ser un psicólogo sexólogo. Si es así, incluir en el equipo de trabajo también un médico, porque hay que descartar otras condiciones como una alteración hormonal. Puede ok, haber un tumor cerebral, también es importante ese caso, porque tuve un caso a unos meses de un oh, hombre mayor de 45 años que venía trayendo una conducta operativa, sexual operativa, socialmente aceptada, y de repente tuvo un cambio de 180. Entonces, ¿qué pasó allí? Empezó a tener más ganas de tener relaciones sexuales. Eh, Aquí la relación entre deseo y número de veces no están sincronizados. oh, La cantidad supera el deseo. Entonces, ¿qué tenemos que descartar? Un tumor cerebral. Tenemos que descartar que haya algún tipo de trastorno bipolar tipo manía, por lo tanto la psiquiatría también forma parte del equipo de trabajo, donde, claro, bueno, la herramienta más valiosa que tenemos es la terapia cognitivo-conductual. Hay claro. casos donde se trabaja con psicoeducación, educación sexual para corregir conceptos, para trabajar focalizaciones. Y bueno, hay pacientes que sí necesitan medicación para controlar el impulso, pero siempre un equipo de trabajo, armarlo, no lo podemos trabajar de manera aislada. Muy bien, perfecto. Pues, ¿y hay Tengo, alguna... tengo yo, Ok, tengo yo una pregunta. dale, 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 dale. Sí, quería preguntar, doctor.
Doctor, qué gusto poder estar de nuevo contigo, doctor. Carlos, una gran pregunta, o sea, ¿cuáles son los factores predisponentes? O sea, siempre hay pues ciertas historias que a veces se tienen con personas que tienen cuadros de adicción o actos compulsivos, ¿no? O sea, ausencia de papá, dificultades en la conexión, o sea, por ejemplo, en la historia de vida, ¿qué cosa podría generar una predisposición a desarrollar este cuadro? Mira, las evidencias son heterogéneas, pero sí se ha demostrado que la educación restrictiva, punitiva, opresiva, puede condicionar a que tengas ciertas conductas adictivas. El inicio, sobre todo en el hombre, el inicio de actividades sexuales precoces también puede sobreestimular y tener una tendencia a ciertas fijaciones en actividades sexuales. Con respecto a los traumas, a los toques indebidos o a la violencia sexual infantil, aquí es contradictorio. ¿Por qué? Porque puede generar fijaciones, sí puede generar conductas sexuales adictivas, pero lo más frecuente es que genere aversión al sexo, rechazo a todo lo que tenga que ver por el acto traumático, el efecto traumático. Entonces, siempre es importante la historia clínica, conocer la historia del paciente, porque sí, esas experiencias dentro del desarrollo pueden condicionar o tener mayor tendencia a desarrollar alguna conducta adictiva en el sexo. Sobre todo la estimulación temprana, sin un control, sin una educación sexual adecuada, eso puede traer adicciones o fijaciones. Podemos tener una fijación al método, es decir, puedo tener mayor preferencia por una práctica en específico, ¿ya? Entonces, y eso puede estar asociado también a la falta de educación sexual, a un toque indebido, a una estimulación precoz que hayas tenido y haya quedado allí como un condicionamiento. Entonces te genera conductas no operativas. Eso desde el punto de vista de historia de vida. Pero podemos tener desde trastornos de personalidad, trastornos obsesivos compulsivos. Y muchas veces buscamos, a veces el método no es el problema, la masturbación no es el problema, sino que yo utilizo este medio como vía de escape para controlar mis emociones. Si es allí, si ese es el problema, si ese es el método que yo busco, sí es un problema. Entonces sí que tenemos que trabajar, no la masturbación, sino la manera que yo estoy buscando para controlar compulsivamente mis emociones. Hablamos desde tumores cerebrales, hablamos, hay un modelo dopaminérgico que es interesante y eso es lo que nos hablan las neurociencias, de cierto descontrol a nivel de ciertos químicos a nivel cerebral. Esto se ve mucho en pacientes con casos severos y adicciones a drogas, que puede haber una desregulación dopaminérgica. Y aquí es importante entender lo siguiente. Nosotros estamos programados para cuando estemos en una actividad sexual no pensemos, sino nos conectemos con el sentir y con el placer. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ante el estímulo, mi cerebro se activan ciertas áreas que me genera la producción de unos químicos que son las dopaminas, y la dopamina me bloquea el lóbulo prefrontal. Entonces no pienso, simplemente me conecto con el disfrute. Entonces, cuando hay una alteración, no puedo controlar, no puedo pensar, me dejo llevar y después viene la culpa. ¿Qué hice? No estuvo bien lo que hice, fui infiel, fui desleal, X. Entonces, lo que se plantea es que hay una alteración a nivel del lóbulo prefrontal, donde está el juicio, donde está el pensamiento. Entonces, no tengo el control de esas actividades sexuales, de esas actividades o ese impulso. Entonces, se habla también de esquizofrenia, se habla de alteraciones hormonales, bien variadas las posibles causas. Con respecto a hombres y mujeres, hay estudios, me imagino que varían de acuerdo a los estudios que se hagan y los lugares. Sí, ¿Son más hombres, más mujeres? Recuerda que la última vez hablamos de la discrepancia con respecto al deseo. Y la mayoría de los hombres sexualmente activos tienen más ganas. ¿Por qué? Porque ellos buscan un refuerzo positivo. Entonces eso va a generar una sobreproducción o estimulación de producto de testosterona, y eso va a hacer también que él tenga mayor impulsividad a tener nuevamente ese refuerzo positivo.
Y cuando no lo consiguen, bueno, lo complementan con el autoejercicio, que es la masturbación. Y tener una pareja y masturbarse, eso no significa infidelidad ni nada de eso, simplemente que está buscando, bueno, liberar un poco de tensión y compensar quizás las discrepancias que hay con frecuencia y las relaciones sexuales. Yo quiero más, pero no puedo porque hay un acuerdo y tenemos 2 veces por semana, pero yo quiero todos los días. Entonces, eso es importante identificarlo y saberlo. Y hay, Ahora, por ejemplo, la vez pasada, dale, Ítalo, quería dale. hacer, quería hacer una pregunta. Aquí, sobre todo porque veo una pregunta que justo se han puesto los comentarios y me parece pertinente, ¿no? O sea, hombres que están dentro de este cuadro pueden tener riesgo a cometer algún delito de, bueno, si digo la palabra nos banean así, pero voy a abrir un poco el contexto, ¿no? O sea, no tanto de agredir sexualmente a otra persona, que eso imagino que probablemente que sí, pero por ejemplo también casos de froterismo, casos de voyerismo, o sea, todo eso, el estar ya en un cuadro de este tipo abre el abanico a cometer otras desviaciones sexuales, otras prácticas sexuales más fuertes. O sea, por ejemplo, acá alguien se mete al Metropolitano y cuántas veces hemos escuchado que en el Metropolitano hay casos de agresión de este tipo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más si hay algún tipo de correlación con este punto. Sí, sí pueden, sí pueden. Sí está relacionado. Estas son fijaciones. Estas son fijaciones, bueno, que se desvían de la conducta normal, donde la persona tiene que exponerse a estas actividades para él poder sentir placer. Entonces, sí, hay mayor tendencia a tener parafilias, a tener fijaciones, fijaciones del método, es decir, tengo que rozar mis genitales con la otra persona para yo poder sentir placer y yo busco siempre a estar en contacto con eso. Pero sí, hay mucha tendencia a tener, quizás como tú dices, no tanto a violencia, pero violencia, agresión sexual, eh, pero sí tomar conductas un poco más extremas que comprometa a otra persona, sí su consentimiento, sí puede haber, sí hay mayor tendencia. Lo que pasa es que los estudios son bien escasos con respecto a las conductas sexuales compulsivas. Si es más frecuente en hombres o en mujeres, si los pocos estudios a nivel internacional se dice que es más frecuente en hombres, y bueno, la incidencia o la prevalencia generalmente es más de un 3 a un 6%, pero sí se considera que existen subregistros. ¿Por qué? Por la falta de educación sexual. La UNESCO toma una postura bien interesante donde habla de la necesidad de educar sexualmente a la población. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que tiene temor a la educación sexual, porque creemos que dar educación sexual es educación coital y es muy diferente. Entonces, educación sexual es enseñar anatomía, es enseñar fisiología, cómo funciona tu cuerpo, las emociones que estoy sintiendo, los vínculos, el respeto, la igualdad. Todo eso es educación sexual. Y eso se ha demostrado que previene agresiones íntimas, puede retrasar también la actividad sexual, puede prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos, y no es como a veces se cree que puede incitar al inicio precoz de las actividades sexuales. Entonces, bueno, tomar conciencia de eso, tomar decisión. Y cuando hablo de tomar conciencia, no voy específicamente a niños, porque sabemos que los niños no tienen conciencia de esto y no saben cuáles son las consecuencias de tener un encuentro íntimo de manera precoz, sino en los adultos. Entonces, ellos hablan de una educación sexual integral ajustada y adaptada a la edad. Hay información que sí, los niños deben saber y hay otras que no es el momento para no sobreestimular. Pero la falta de educación sexual también puede hacer que por medio de curiosidad tú te vayas a fijar y empiezas a masturbarte con mucha frecuencia o dejar de comer, dejar de hacer cosas esenciales, dejar de ir a la escuela por darte un atracón de pornografía y masturbarte. Y sí puede ir o iniciar una conducta adictiva. Hay algunas personas que nos están saludando, Ítalo, y lo estoy poniendo ahí en pantalla, ¿verdad? Pues te mandan un cordial saludo, Carlos, nuestros oyentes, y pues están hablando de que, bueno, que muy buen contenido, muy buena
información que nos estás dando. Yo estoy poniendo la información del doctor Carlos Muñoz ahí debajo en pantalla, por hacerle un poquito de propaganda, pues porque es un médico que contribuye mucho a la salud, al bienestar de la población, y si alguien quiere hablar con él, comunicarse con él sobre este tema u otros temas, porque él es médico sexólogo, pues pueden comunicarse con él. Pero fíjate, está esto, pues dice Rewa Chumpitas, ¿no? Bueno, no ponen los nombres, pero saludo desde Lima, ¿verdad? Sí. Acá hay una pregunta, mira, dice, ¿cómo se relaciona de Estela, que es una psicóloga peruana, cómo se relaciona el consumo de marihuana con la adicción al sexo? Interesante, interesante esa pregunta. Mira, el consumo de marihuana forma parte del sistema endocannabinoides, que es un inhibidor de la respuesta sexual. Pero hay estudios que determinan que el consumo en pocas cantidades puede estimular la respuesta sexual. Puedes llegar a un orgasmo más placentero, desinhibirte, relajarte, no pensar y disfrutar. Pero cuando tú aumentas la cantidad y aumentas la frecuencia, te bloquea. El consumo de marihuana no está asociado netamente a adicciones al sexo. Lo que sí puede traer como consecuencia es perder la erección, no sentir, tener, bueno, anedonia orgásmica o dificultad en la sensibilidad, bajo deseo. ¿Por qué? Porque es un inhibidor de la respuesta sexual. Entonces, que es muy diferente a una persona que tiene una adicción al sexo o una conducta sexual compulsiva, donde el deseo puede estar presente, pero en realidad es la falta del control del impulso que me genera buscar la actividad, no por el orgasmo, no por el placer del orgasmo, sino para cumplirlo. Y esto me genera culpa, me genera ansiedad y me genera un deterioro también emocional. Entonces, no hay una relación directa del consumo excesivo de marihuana con adicción al sexo. Incluso Gracias. Creo que los pacientes que me llegan, que he tenido varios aquí en Cuidamed, que es un centro de salud sexual masculina en Lima, he visto varios casos, he trabajado varios casos con adicciones a marihuana y lo que tienen es bajo deseo, disfunción eréctil, problemas eyaculatorios. Ok, ok. ahora hay una nueva práctica que hace poco ha comenzado a salir. Bueno, no es de hace poco, sino que se escucha más por Europa, que es el chemsex. O sea, es cuando ya comienza a haber una conjunción entre sustancias psicotrópicas y el tema de la intimidad sexual o de la respuesta sexual humana. De esto habitualmente no se sabe mucho, en el sentido en que la mayoría de veces está más asociado a hombres que tienen sexo con otros hombres, o sea, que forman parte de la comunidad LGTBI, pero sí encaja un poco en la pregunta que está haciendo Estela, el tema del chemsex, ¿no? O sea, el utilizar psicotrópicos para tener una respuesta sexual humana, y esto muchas veces se da por temas relacionados a traumas, dificultad para poder relajarse, dificultad para poder estar presente, pero bueno, pero eso ya sería hablar de otro tema, ¿no? Igual si quieres aportarnos algo sobre eso sería ideal. Claro, ella fue específica con la marihuana, pero cuando hablamos del chemsex hablamos de cocaína, hablamos de anfetaminas, hablamos de otras sustancias que sí causan deterioro neurológico. Y al tú tener un deterioro neurológico por este consumo de sustancias, sí va a afectar la conducta sexual y va a generar adicciones, conductas adictivas desde el punto de vista sexual. Entonces, pero es eso. Y a veces, bueno, a veces se tiene una relación, se quiere relacionar la adicción al sexo o las conductas sexuales compulsivas, que es igual a las conductas, a las adicciones a las drogas, los mismos efectos. Y aquí tenemos que reconocer algo. Las drogas, las sustancias químicas, este tipo de sustancias químicas, causan un deterioro neurológico, un daño a nivel de los receptores de la dopamina, que, bueno, genera siempre la búsqueda de un estímulo mayor para yo poder lograr esa sensación placentera. El sexo no causa deterioro neurológico. Puede ser consecuencia de una, sí, pero como tal no me va a causar ningún daño neurológico. Ya, entonces, sí, incluso tú dices que puede ser que no sea tan frecuente, pero aquí en Cuidamed yo he atendido muchos pacientes con adicciones a éxtasis, que es la M, a cocaína,
Entonces, no se explican por qué tienen una disfunción eréctil o no se explican por qué tienen bajo deseo y es porque ya hay un deterioro neurológico allí que está afectando la respuesta sexual. Pero eso depende mucho de la droga. La marihuana, sí, como había dicho, es un inhibidor de la respuesta sexual, pero depende mucho de la cantidad y de la frecuencia. Incluso el café, el cigarrillo, las drogas socialmente aceptadas también tienen cierta repercusión a nivel de nuestra transmisión y nuestra respuesta sexual. Claro. Hay otra pregunta que dice, lo que escucho es que la masturbación dentro de un matrimonio, por eso espiritualmente no está considerado como una infidelidad. No, aquí vamos a tener que responder desde qué enfoque, ¿no? O sea, porque, Claro. claro, lo que pasa es que dentro de mi tribuna, todas las personas que me siguen a mí, definitivamente son personas de iglesia. Claro. Entonces, el café que estamos haciendo ahora tiene un enfoque más secular y es hacia terapeutas de pareja, pero definitivamente, o sea, si respondemos desde un aspecto espiritual, o sea, claro, o sea, desde la escritura, desde la palabra, es todo aquel hombre que desea a otra mujer con el pensamiento, ya hizo adulterio en el corazón, o sea, ya fuiste, ya, o sea, es así, ¿no? Claro. Pero si lo respondemos desde una perspectiva secular, mucho va a depender de las reglas que hay en la pareja, o sea, cuáles son las reglas que tiene la pareja. Entonces, de eso va a depender un poco la respuesta, ¿no? Pero el sexo tiene que ver mucho con creencias también, creencias personales, particulares, espirituales y un sinfín más de cosas, ¿no? Y ahí, Pero bueno, allí es cuando hablamos también y es un diagnóstico, o sea, es un tema que la Organización Mundial de la Salud le hace mayor hincapié, o sea, le dice mucho hincapié en el sentido de, si tienes malestar, tienes culpa, pero por más que todo un enfoque moralista o religioso, porque yo tengo creencias religiosas bien horrible. estrictas, entonces esto me genera culpa porque yo estoy teniendo relaciones con mucha frecuencia o me masturbo con mucha frecuencia, pero soy practicante. Entonces, eso no es una conducta sexual compulsiva por el hecho de sentir culpa, pero está arraigado mucho a un enfoque moralista, religioso, que bueno, Correcto. hay que trabajar, hay que educar sexualmente, donde en realidad la función sexual, como siempre le digo a los pacientes que vienen, la educación sexual es un factor o es un eje principal del ser humano como tal. El cuerpo te va a pedir tener contacto e intimidad con tu pareja, ¿ya? Entonces, hablar de infidelidad, bueno, es un tema bien complejo porque depende del Sí. enfoque que le des, depende de los acuerdos, muchas veces, y quiero que Italo me corrija en eso, es un tema que muchas veces no se habla en pareja porque creemos que viene intrínsecamente en la relación. Ujú. Entonces, acuerdos, decir o definir qué es para mí infidelidad y qué es para ti infidelidad. Entonces, hay que dejarlo claro, siempre hablarlo. Es como yo le digo a los pacientes eh, con respecto a las relaciones sexuales, la frecuencia. Yo quisiera tener relaciones todos los días, 2, 3 veces por día, Ujú. ¿ya? Y ella posiblemente no, ella quiere una vez por semana. Entonces hay una incompatibilidad y de frecuencia que me puede traer problema en un futuro. Entonces hay que conversarlo. ¿Qué tan importante para ti es la relación sexual? No, para mí no es tan importante, pero para mí sí. Entonces hay que llevar acuerdos y hay Claro. que conversarlo. Porque entonces podemos caer en infidelidades, yo busco manera de satisfacerme de otra manera, con otros medios, por otros medios. Y bueno, empiezo a comparar, empiezo a tener menos interés con mi pareja. Entonces, bueno, Claro. y vienen los problemas. Sí, los secretos, básicamente, ¿no? Ahora, con respecto a esto que estás hablando, Carlos, Sí, el ver porno, diríamos, que es algo muy frecuente últimamente, porque sí, pues el acceso a la pornografía está, pues uno puede pasar un video fácilmente por WhatsApp, pues hay muchísimas redes en las redes sociales, el internet y todo eso, cada vez la gente, los muchachos tienen más acceso a la pornografía. Afecta en algo, diríamos, porque yo sé que es otro tema, pero yo me imagino que, bueno, porque tú la vez pasada que tuvimos un podcast y tú participaste, nos hablabas de los problemas que existen básicamente cuando uno ve mucha pornografía, ¿verdad? Pero está Sí. asociado a este tema de adicción sexual, es parte de un componente necesariamente o no? Mira, este es otro tema que sí genera mucho debate, hay muchas posturas, muchos enfoques.
la pornografía como tal es adictiva y como tal genera problemas conductuales, conductas no operativas, porque empiezas a compararte. Y si nos ponemos a ver desde el punto de vista de la producción de la pornografía, hay errores en todos lados. Hay errores o hay problemas porque, primero, distorsiona la realidad. Segundo, hay violencia contra la mujer donde denigran a la mujer. Entonces, una relación sexual no es sufrir, una relación es disfrutar. ¿Ya? La mujer no tiene que gritar para disfrutar. Entonces, a veces creemos que el dolor y el sufrimiento es placer y eso es como se debe hacer, como se debe ejercer la función sexual. Entonces empezamos a crear guiones sexuales rígidos que cuando empezamos a tener relaciones sexuales con una persona, vemos que es muy diferente a lo que yo he visto en la pornografía. Y en esa comparación, yo empiezo a preferir darme un atracón de pornografía, masturbarme, que disfrutar con la pareja. Entonces, hay muchos enfoques que sí puede haber alteraciones o una desregulación a nivel de la dopamina que por esa sobreestimulación. Con respecto a la pornografía existen niveles. Existe una X, que son contenidos eróticos, nada de explícito. Existe, bueno, más que todo relatos. La 2, más que todo contenidos eróticos con un poco de desnudez. El 3X, que ya sabemos que es sexualmente explícito. El 4X, que bueno, que ya es penalizado por la ley. Entonces, las personas cuando tienen una fijación empiezan a buscar un estímulo más fuerte, más fuerte, más fuerte y no pierden ese control. Entonces, con respecto a estas prácticas, porque dentro de las conductas sexuales compulsivas puede ser el uso problemático de contenido pornográfico, puede ser por la masturbación, pero no la masturbación como práctica en sí, sino como medio para yo poder calmar o controlar mis emociones. Cuando dejo de hacer cosas esenciales en mi vida, pierdo el control. Y otras prácticas que pueden ser, yo tengo un amigo que me escribió cuando publicamos y me dice, yo soy adicto al cruising, al cruising. Entonces, yo le hice unas preguntas y en realidad me dice, no, entonces no soy adicto. Entonces está en esa confusión por el hecho de yo elegir y preferir una práctica, ya me considero adicto. Y no, no necesariamente. Pero con respecto a la pornografía, sí hay mucha evidencia. Incluso hay un libro que se llama El por qué no, de un sexólogo español, que habla de las razones biológicas y conductuales del uso problemático de la pornografía, que es un problema, una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y te va a generar problemas de relaciones vinculares, sí genera problemas. Ojo, aquí también yo puedo decir que nosotros como especialistas en sexología usamos la pornografía como herramienta terapéutica para pacientes que tienen problemas de deseo, que tienen problemas de pareja, sobre todo de intimidad, que hay que incentivar, pero así como la introducimos, tenemos que sacarla. Okay. Entonces, como herramienta terapéutica se puede usar, pero hay que saberla usar para luego retirarla y no generar fijaciones en ninguno de los dos. Okay. Carlos, hay una pregunta que Estela nos hace. Dices, si un hombre, acá la tengo, o sea, si un hombre ha sido infiel varias veces con diferentes mujeres, incluyendo trabajadoras sexuales durante años estando casado, ¿se sospecharía de una adicción al sexo? ¿Por qué sí o por qué no? Mira, aquí tenemos que centrarnos en la piedra angular, que es la del control. Si tú no tienes control de ello, tienes sentimientos de culpa, pero con todo y eso, a pesar de las consecuencias negativas que te pueden traer esta conducta, vamos a presenciar una conducta sexual compulsiva. Ahí puedes tener también un alto funcionamiento, una alta frecuencia de funcionamiento. Quiere decir que yo quiero tener muchas ganas de relaciones sexuales, pero si no se puede, no se da la situación, no me siento mal. ¿Ya? Entonces, ahí mucho está relacionado con el control. Si estamos en presencia de una frecuencia de funcionamiento alta, que no está mal, no es una alteración, o un deseo sexual alterado, donde en realidad con la pareja que tengo no puedo saciar, no puedo tener lo suficientemente placer, entonces busco los medios para yo lograr ese orgasmo o esa sensación placentera. Pero aquí tenemos que evaluar básicamente el control. Si siempre has tenido esa conducta y no lo puedes controlar y siempre estás receptivo al estímulo y te dejas llevar, ahí sí podemos estar en presencia de una conducta sexual compulsiva. ¿Qué te recomiendo?
si te genera culpa, si te genera ansiedad, pese a las consecuencias negativas que te genera y estás consciente de eso, busca ayuda con un sexólogo clínico, un psicólogo, o bien un médico sexólogo, pero bueno, el médico sexólogo va a descartar cuestiones médicas. Podemos trabajar también hasta cierto punto la conducta, pero siempre el equipo de trabajo con el psicólogo y el sexólogo es fundamental. Pero ahí tú tienes que entender o tienes como que ver si es porque lo hago de manera impulsiva y no puedo controlar, o que, bueno, tengo un deseo alto, pero me sé modular. O sea, sé cuándo sí y cuándo no se puede. Claro. Ahora, justamente hablando del control, ¿no? Y dentro de lo que implica el control, el descontrol, la capacidad de inhibición, etcétera, 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 acá hay una pregunta pertinente, ¿no? Que nos dicen, ¿el trastorno límite de personalidad podría generar, o sea, ser una causal que genere un tipo de conducta compulsiva al sexo? Sí hay estudios demostrados donde se asocian a trastorno límite de personalidad. Incluso son uno de los planteamientos estuve leyendo un artículo del por qué el DSM-5 lo asocia mucho a trastornos de personalidad, específicamente el límite de personalidad, y por eso es que no le da una área específica a las conductas adictivas sexuales, sino que puede estar asociado a trastornos ansiosos, a trastornos de personalidad, a trastornos bipolares, tipo manía. Entonces sí, sí puede estar relacionado y hay evidencia de eso. Wow, entonces, y ahí es un caso, a ver, para profundizar un poquito más, ¿sería un caso comórbido? O sea, que estamos hablando de dos diagnósticos o sería asociado. O sea, Asociado. una vez que se estabiliza el cuadro de TLP, esto también como que se comenzaría a reducir, una cosa así. Así es. Ok, y Es ahora asociado. otra pregunta también en relación a estos diagnósticos que pueden ser comórbidos o asociados, ¿no? ¿Cómo se relaciona el TDAH, o sea, el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, bueno, en jóvenes o en no tan jóvenes, yo agrando un poco la pregunta, al tema de la conducta sexual, ¿no? También hablando del control de impulsos. Mira, si hay estudios del TDAH sobre la impulsividad en el encuentro, en la actividad sexual, conductas adictivas. Ahí hay que hacer varios estudios para ver en realidad cómo están los niveles hormonales, pero tiene que ver mucho con la educación, hay que educar bastante, orientar, y hay que trabajarlo en conjunto con psicología, pero sí hay relación, incluso hay una sección especial en el manual diagnóstico de sexología de la FLACES sobre estos trastornos. Ok, ok. Creo que por aquí no veo otras preguntas más. Alejandro, no sé si quieras hacer alguna más. Sí, bueno, Carlos, en realidad, pues nos estás aclarando muchísimas cosas con respecto a este tema. Pues mucha gente, como preguntaba, por ejemplo, hace un momento Estela, ¿no? O sea, hay personas que son infieles en una relación, Claro. que pueden, por ejemplo, tener relaciones con prostitutas o pues tener relaciones, no sé, múltiples, pero yo creo que lo que marcas tú, la diferencia de la ansiedad, la compulsión, la falta de control, esos pensamientos obsesivos de lo que pues me toca ahora, qué voy a hacer, y, o sea, todo eso está relacionado básicamente a una adicción, que es parecido a lo que está, evidentemente cuando hablamos de adicción al sexo podemos comparar la conducta compulsiva de adicción a la cocaína o adicción a diferentes sustancias, adicción al alcohol, ¿no? O sea, y esto es algo que definitivamente los terapeutas tenemos que abordar, porque muchas veces de estos temas no se habla en terapia. Muchas parejas cuando van a consulta con un terapeuta, muchas veces los terapeutas no preguntamos sobre la vida sexual de las parejas, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante aclararlo y pues y yo creo que todo lo que nos estás aclarando ahora, toda esta contribución me parece fantástico y en verdad te lo agradezco. Ahora, el tema diríamos, del trastorno límite de personalidad, lo que es la conducta bipolar. Habías mencionado también esquizofrenia, que puede generar conductas compulsivas, falta de control y cosas así. ¿Hay algún otro cuadro psiquiátrico que pueda estar asociado, diríamos, a este tipo de comportamientos?
En realidad todo lo que tenga que ver con trastornos de personalidad eh, sí están asociados a mayor tendencia a una conducta sexual compulsiva. Hay Ujú, un cuadro, bueno, hay un cuadro en el Manual Diagnóstico de Sexología donde te explica cuáles son esas condiciones o esos trastornos que ujú, pueden estar relacionados, sobre todo por las alteraciones, cierta ubicación a nivel cerebral que también pueden relacionar cambios sobre todo en el núcleo accumbens o en el área tegmental ventral, que está asociado mucho al sistema de regulación de emociones. Y bueno, sí hay un cuadro interesante donde desarrolla todos estos trastornos de personalidad y de conducta que pueden estar asociados también a conductas adictivas. sí. Por eso es que hablabas del tratamiento interdisciplinario, ¿verdad? En la que Correcto. varios especialistas tienen que participar en el diagnóstico y en el tratamiento, porque pues muchas veces los terapeutas, evidentemente que no somos médicos, o los médicos no necesariamente son terapeutas, ¿verdad? De pareja, pues abordar estos temas y buscar básicamente especialistas, ¿no? Ahora, el trauma, porque la vez pasada conversaba con una pareja y él me dice, lo que pasa es que a mí me violaron de niño y por eso es que yo siento, me decía él, las palabras textuales de esta persona, me decía, por eso es que yo tengo esa tendencia a buscar mujeres y a tener relaciones paralelas y qué sé yo, como una forma de afianzar mi machismo, mi hombría, ¿verdad? Porque pues me dio miedo ser homosexual. Hay toda una serie de temas detrás de este comentario de esta persona, ¿verdad? Pero el trauma está ligado de alguna manera entonces a este tipo de conducta de adicción sexual. Lo que pasa es que son dos vías. No sé. Una persona que fue abusada, dependiendo del estímulo, si fue placentero en realidad, inconscientemente, puede empezar a fijarse y tener conductas repetitivas, ¿ya? Ok. En busca de ese placer. Pero hay otros casos donde en vez de buscar placer, para él fue muy traumático y puede tener conductas aversivas y tener aversión sexual. Y hay personas que por ahí que dicen que son asexuales y tienen un rechazo. Y esto también se puede expresar en otra condición clínica que se llama el vaginismo, que el vaginismo, tú te puedes hacer todos los exámenes que puedas, ginecológico Claro. y todo sale normal, pero tiene dolor a la penetración. Entonces, Ujú, una contractura inconsciente que tiene la persona asociada a un trauma. ujú. Entonces pueden Ahora, generar sí, conductas adictivas o puede generar también aversión. Aversión, claro. Carlos, y una cosa puntual, o sea, por ejemplo, cuando se inicia un tratamiento, alguna persona en la que estemos dialogando, que se pueda identificar, va con un terapeuta, va con un médico, ¿cuál sería, o sea, un poco para ubicar a la persona, cuál sería un tratamiento adecuado? O sea, ¿qué cosa tendría que esperar el consultante cuando asiste a una sesión con un médico, con un psicólogo? ¿Qué aspectos se tienen que comenzar a trabajar sí o sí? Mira, desde el punto de vista sexológico, nosotros siempre buscamos trabajar directamente esa conducta no operativa. Ya es una conducta ansiosa, pero el paciente tiene que tomar conciencia de eso. Eh, Hacemos terapias de focalización, relajación, descontractura, relajación muscular progresiva. Pero aquí lo que tenemos que evaluar principalmente es si es un paciente que no necesita medicación y solo con psicoeducación, terapias de focalización se puede manejar, tenemos que irnos a el vínculo, primero el vínculo, pues si tiene una pareja, trabajar el vínculo de pareja, trabajar algunos detalles de erotización en pareja. ¿Ya? Si hay un consumo, pues bueno, un consumo de pornografía o alguna conducta sexual que me conlleve a ver mucho contenido pornográfico, hay terapias de contracondicionamiento que hacemos que retirar todo eso para mejorar el vínculo con la pareja, crear una intimidad emocional con ella, ¿ya? Y bueno, crear acuerdos. Hay muchas técnicas que se pueden hacer desde la terapia cognitivo-conductual, focalizaciones, desensibilización, hay que hacer desensibilización sistemática para corregir estos pensamientos y hacerlo más operativo y funcional. Por eso es que, mira, en los casos de sexología, en estos casos de pacientes con conductas sexuales compulsivas, yo tuve un caso de un paciente joven, él tenía como 22 años, que él salía a la calle
a tener encuentros con personas indigentes. Entonces, bueno, lo referí con psicólogo, creo que tuvo 2 sesiones nada más, y no continuó, porque bueno, recayó y después volvió a regresar. Hicimos unos exámenes hormonales, había una pequeña alteración allí, pero a él lo que hay que trabajarle es mucho sus traumas, porque sí, fue una persona que tuvo unas ciertas agresiones durante la infancia y ahí tenía que trabajar directamente con psiquiatría. Pero hay que trabajar el duelo, hay que trabajar el dolor, el sufrimiento, hay que trabajar el cuerpo, la corporalidad, la pareja. Son varias técnicas que se pueden hacer, pero siempre focalizado en la conducta no operativa, el pensamiento, quizás algunas distorsiones o pensamientos catastróficos que podemos tener, o a veces el hombre tiene le rinde mucha pleitesía oculto al falo. Entonces yo soy tan hombre siempre y cuando logro mantener o tengo muchas relaciones sexuales. Entonces son errores de concepto que hay que ir corrigiendo. Porque eso tarde o temprano puede traer disfunción eréctil, bajo deseo, incluso conductas socialmente rechazadas en el sentido del punto de vista legal, puede meterse en problemas. Entonces hay que trabajar eso principalmente. Emociones, más que todo emociones, ansiedad. Por eso es que se Sí. trabaja en conjunto con psicología. El psicólogo me puede ayudar bastante a trabajar el trauma directamente, las violaciones, las agresiones, y yo me enfoco principalmente en la erotización, en hacer desensibilizaciones del punto de vista sexual con la pareja. Claro. Sí, Carlos, sí, dale, también dale hay tú. elementos dentro de lo que son desensibilizaciones, el tema también de trabajar en puntos de creencia frente al coitocentrismo, ¿no? O sea, no todos los encuentros tienen que terminar en un tema coital, ¿no? Sí, Que es un poco lo que coital. hablaba del falocéntrico, o sea, Claro. Mira, no, pero en eso fin, siempre es este lo que tema tiene para largo, ¿no? sí, siempre conversamos aquí, sobre todo cuando me llegan los pacientes con disfunción eréctil, Claro. o que quieren tener muchas actividades sexuales. Yo le digo que, mira, lo que nosotros tenemos que trabajar es entender que el encuentro sexual, el plato fuerte, el encuentro sexual no es el acto penetrativo, es disfrutar el camino, esos previos, que en realidad no es el previo, es el encuentro sexual como tal, es el plato fuerte. Nosotros estamos programados biológicamente para que el hombre dure 5 minutos Ujú. y la mujer demore unos 12, 13 minutos. ¿Por qué estamos programados de esa manera? Porque tenemos que disfrutar la intimidad emocional. Tenemos que disfrutar el camino. Porque si tú tienes el chip del besito chupadito y para adentro, en 5 minutos te vas a venir y la va a dejar ella a mitad de camino. Ujú. Entonces tenemos que educarnos en eso. Entonces, identificar errores de conceptos, identificar falsas creencias, identificar distorsiones cognitivas que me pueden llevar a serios problemas conductuales. Entonces, identificarlos, corregirlos y que él mismo pueda entender y reconciliarse nuevamente con la erotización, con la intimidad emocional, con la corporalidad. Entonces, eso ahí forjamos mucho lo que es el vínculo con la pareja, desde el punto de vista sexual. Sí, por eso es que la educación sexual, como tú planteabas en las escuelas, desde niños, informar, diríamos, a las personas y educarlas en estos temas de educación sexual son fundamentales, básicamente, ¿no? O sea, hay un tabú en nuestras sociedades que cuando se habla de sexo, educación sexual, es como que pues es punitivo, como que castigador de alguna manera, o el miedo de lo que van a decir o hacer, o sea, y como tú lo planteaste simplemente, ¿no? Plantear una línea de educación en base, pues, a conocer nuestro cuerpo, la fisiología, cómo funcionan nuestras emociones, ¿verdad? Pero pues a veces hay sociedades que son muy, no sé, ese es otro tema de conversación, evidentemente, pero hay mucho miedo a hablar sobre estas cosas, ¿no? Se mete mucho la culpa Sí, con siempre está la respecto. culpa y está el miedo y la vergüenza. Lo que Sí. pasa es que, y la vez pasada estuve debatiendo con un amigo de México que Ujú. me preguntó y me dijo, ¿será que vivimos en una sociedad sexofóbica? Y yo le digo, no, no tanto sexofóbica, sí hay culpa y miedo por cuestiones Ujú. moralistas, pero yo puedo hablar de estos años que tengo en Perú, que vivimos en una sociedad conservadora, Sí. donde está influenciada mucho la tradición, pero sí está en apertura a educarse. Ahora se habla más que antes.
Ujú. Pero sí, yo considero que nosotros tenemos que incentivar la educación sexual integral, científica, sin ideologías, porque no es Claro, científico, científico, empírico, ajustado siempre a las necesidades y a la edad de la persona. sí, No desde el punto de vista coital, porque la educación sexual no es educación coital, claro, sino es conocer tu cuerpo, cómo funciona, entender mis emociones, el respeto, son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo y forjar esa sexualidad en la persona. Y eso podemos evitar en un futuro, teniendo una población educada sexualmente, podemos evitar ciertas conductas agresivas sexuales, que bueno, la tasa de violencia sexual en Perú es alta y es consecuencia de la falta de educación sí, sexual. sí. Ahora, para ir terminando, Carlos, los grupos de apoyo, diríamos, los 12 pasos, ¿recomiendas mucho eso? ¿Hay grupos de apoyo para adictos al sexo? Sí hay. Ujú. Sí, en Perú no hay, pero sí la vez pasada estuve conversando con un amigo sexólogo de México que tienen grupos de apoyo, así como los Alcohólicos Anónimos, donde hablan, plantean sus situaciones. Y bueno, es bien terapéutico y bueno, es una herramienta y una estrategia bien beneficiosa si se logra establecer, porque así como hay grupos para personas que han sido infieles, esta es una adicción que también tiene repercusión en el vínculo de pareja y el punto de vista emocional. Entonces, estos puntos de apoyo son esenciales y fundamentales para que la persona salga de esta situación y vuelva a ser funcionalmente operativo. Perfecto. Muy bien, Carlos. Hombre, pues te mando un fuerte abrazo, siempre agradecido contigo por pues la calidad de profesional que eres, por tu contribución a nuestra comunidad en general, por tu participación en este podcast, por darnos ese tiempo. Sé que tienes una agenda muy ocupada y pues te lo agradecemos, Carlos. Algunas palabras últimas de despedida tuyas. Ah, bueno, gracias por este espacio para fomentar la orientación y la educación sexual que siempre es necesario, porque lamentablemente esta educación sexual no se da en casa. Y no se da en casa porque nuestros padres no la recibieron. Y es porque existen muchos mitos, muchas falsas creencias con respecto a la educación sexual. No, si lo educo, primero me da vergüenza, me da miedo a que se vaya a iniciar de manera temprana. Entonces, tenemos que fomentar espacios de educación sexual integral, científica y dirigida al respeto, a la igualdad, ya al consentimiento, dependiendo de a la edad que vaya la información, ya para frenar estas altas tasas de violencia y, bueno, agresiones que pueden existir por cuestiones de, Correcto. bueno, muchos dicen por ahí por cuestiones de género, pero bueno, violencia como tal, violencia no tiene género, pero tenemos que incentivar eso, estos espacios para... Yo también aprovecho la oportunidad para hablar de sexología, porque sexología es una ciencia empírica derivada de las ciencias biológicas, no es ideología. Ujú. Entonces, es una ciencia que te estudia lo que es el sexo, sus alteraciones y el ejercicio de la función sexual como tal y así todas sus alteraciones. Entonces, hablar de manera científica, empírica, educar nos va a traer muchos beneficios. Listo, listo, hombre. Muchas gracias, Carlos. Te damos un fuerte abrazo virtual. Te dejamos ir porque sabemos que tienes otros pacientes que ver. Y me quedo acá con Ítalo. Te despedimos, Carlos. Me Gracias. quedo acá con Ítalo porque pues tenemos un anuncio que hacer, ¿verdad, Ítalo? Nosotros, recuerden, Sí, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual pueden participar ustedes. Es un grupo gratuito para todas las personas que trabajen correcto. con parejas y vamos a tener pronto un grupo de formación, diríamos, para las personas que quieran ser terapeutas. Comenzamos el 16 de marzo y lo están viendo ustedes en pantalla ahí. Cualquier información que ustedes quieran recibir, me pueden mandar un WhatsApp, ahí está el número para, si quieren mejorar, perfeccionarse en técnicas de poder trabajar con parejas. Acá estamos para poder ayudarlos. Ítalo, ¿alguna cuestión adicional?
Correcto, sí, o sea, definitivamente la formación está dirigida a todo lo que son psicólogos, consejeros, personas que quieren trabajar con pareja o que ya trabajan con pareja y quieren mejorar su expertise, quieren sentirse más seguros en la intervención, ver sesiones en vivo, o sea, todo eso forma parte de nuestra formación. Y justamente para mostrarles toda la formación, para mostrar un poquito la potencia que esta formación tiene, una de las cosas que vamos a hacer también es una masterclass. Pronto vamos a estar anunciando el día, la hora, pero es un punto del cual no te puedes perder. Entonces, para poder estar súper atento, que dicho sea de paso, va a ser una masterclass gratuita, tienes que estar en nuestro grupo de formación, tienes que estar en este grupo de WhatsApp que tenemos y desde allí vamos a anunciar absolutamente todo y por redes sociales también. Así que anda incluyéndote ahí en el grupo de WhatsApp para poder formar parte de ello. Y para poder incluirte, mándame un WhatsApp para mandarte la invitación, +1, que es el número de acá de Estados Unidos, 404-663-4158, para que puedas participar en nuestro grupo gratuito de terapeutas de pareja. Pero muy bien, Ítalo, pues muchas gracias otra vez tú también por estar por aquí con nosotros. Amigos, como saben, todos los jueves estamos nosotros aquí en este canal. Por favor, compartan este programa, denles un like, que eso nos ayuda muchísimo a poder estar más visibles en las redes sociales y sobre todo compartan el programa con personas que piensen ustedes que se puedan beneficiar. Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo jueves. Cuídense. Adiós.